El pasado 21 de noviembre se llevaron a cabo elecciones en Chile para la presidencia de la República, para el Congreso Nacional y para gobernadores regionales. En cuanto a las elecciones para la presidencia, dos candidatos pasaron a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. Ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta logró o alcanzó un 30% de apoyo electoral. José Antonio Cast, candidato del Partido Republicano, un partido de ultraderecha, obtuvo casi un 28% de votación en esta primera vuelta, y Gabriel Boric, candidato de Convergencia Social, una coalición de partidos de izquierda y de centroizquierda, obtuvo casi un 26%. La abstención electoral fue del 47,3%, una abstención muy alta. Y bueno, esto también evidencia la fragmentación del sistema de partidos que también se hizo presente en estas elecciones. 21 partidos lograron cupos en la Cámara de Diputados y se van a distribuir en 6 bloques políticos que se expanden por todo el espectro electoral, desde la extrema derecha hasta la izquierda. Hay una gran polarización en el país, evidenciada en estos resultados electorales, y esto también representa una derrota del centro como fuerza política, en especial de aquellos partidos que hicieron parte de la concertación, como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Hay muchas cosas que están en juego en estas elecciones, como la recuperación económica del país, la polarización social y política y la nueva constitución. Hoy tengo el gusto de saludar a Germán Campos Herrera. Germán es historiador, es candidato a doctor en ciencia política de la Universidad Diego Portales de Chile, es investigador adscrito del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de esta misma universidad. Germán, es un gusto saludarte de nuevo. Un gusto saludarte nuevamente, Mariana. Quiero que por favor nos comentes brevemente quiénes son estos dos candidatos que pasaron a una segunda vuelta presidencial. ¿Quién es Gabriel Boric y quién es José Antonio Cast? José Antonio Cast es el candidato que representa este bloque de derecha radical aquí en Chile. Viene de una tradición política de varios familiares suyos que están asociados a esta política chilena y que, aún más específico, pertenecieron al gobierno de Augusto Pinochet. Militó por muchos años José Antonio Cast en la UDI, que es la Unión Demócrata Independiente, UDI, y en el 2018 decide separarse y crear su propio movimiento político llamado Acción Republicana, y que para estas elecciones lo conformó como el Partido Republicano. Suma ahora en esta segunda vuelta los apoyos del bloque de su coalición de derecha, como la UDI, Renovación Nacional, RN, Evópoli, entre otros bloques partidarios, pero que en sí representan a lo que antes se llamaba Chile Vamos, ¿no? Por el otro lado tenemos a Boric, que Gabriel Boric básicamente representa el conglomerado de Apruebo Dignidad, de este conglomerado de centroizquierda conformado por grupos independientes, muchos de ellos los que dieron la sorpresa en la constituyente, pero que también fue a primera vuelta con el Partido Comunista y ganó Gabriel Boric, lo que también hizo sumar al Partido Comunista dentro de su coalición, y recientemente sumó apoyos de uno de los partidos tradicionales de la centro derecha, que era la Democracia Cristiana, ¿no? La más centro-centro. En esta segunda vuelta capitaliza ese apoyo. Gabriel Boric, a diferencia de José Antonio Cast, empieza a militar con estas juventudes, estos movimientos juveniles que se generan en el 2011, ¿cierto? Con estas protestas sociales, y estuvo siempre adscrito a la CONFECH o a la FECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, o la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Entonces, ese es su núcleo duro, y de allí emergieron muchos de los liderazgos políticos que están en el Congreso, como lo son la Carol Carriola del Partido Comunista y Giorgio Jackson, que es de Revolución Democrática. Entonces, estos liderazgos emergieron y ahora son sus compañeros de coalición de cara
a esta segunda vuelta. ¿Qué es lo que proponen estos dos candidatos? ¿Cuál es el proyecto político que ponen o que quieren poner en marcha? También teniendo en cuenta, como tengo entendido, y es que hace poco ambos presentaron su propuesta, su programa económico, hicieron algunas modificaciones, presentaron o realizaron más bien unos ajustes para presentar proyectos mucho más moderados. Estos proyectos cambiaron sustantivamente en comparación a la primera vuelta, que es donde se estaba generando esta polarización. Entonces, antes, por ejemplo, teníamos que para Boric eran importantes las reformas a las AFP, es decir, reformar las cotizaciones de los trabajadores para una pensión digna, una reforma tributaria profunda, muy ambiciosa, y que pretende recaudar impuestos para estas grandes minerías y con esto sustentar varias de sus políticas públicas, estos impuestos verdes que su bloque denomina, la defensa irrestricta de los derechos humanos y una política migratoria más flexible, ¿no? Ahora, como bien tú dices, varios de estos temas empezaron a moderarse porque necesitan conquistar el espacio de centro y Boric recientemente presentó que hay que ordenar también la casa, entonces va a haber una concesión con respecto a la política migratoria, pero no era tan flexible como la era antes, que se va a castigar a aquellos manifestantes que hicieron daños durante las revueltas sociales que antes defendía, ¿cierto? Y una reforma tributaria un poco más moderada, pero igual sigue en la misma sintonía de las grandes reformas, ¿no? Que es lo que para muchos asusta, ¿no? Muchas reformas en un periodo de tiempo tan corto. Por su parte, Cash desde su programa anterior, dice las reformas hay que esperar, a diferencia de Boric, hay que hacer unos ajustes mínimos, más bien lo que hay que hacer énfasis es en la política migratoria estricta, atención al conflicto mapuche en la zona sur y una disminución de la criminalidad. Para él fueron claves esos ejes y apunta a ello. Entonces va sustantivamente diferente a Boric en lo que era antes de la primera vuelta. Ahora con la segunda vuelta, sigue siendo realmente casi consecuente en la disminución de la criminalidad, pero se muestra un tono más conciliador con respecto a un diálogo en el conflicto de Mapuche, que antes decía, no, hay que ir por el estado de fuerza que nos da el gobierno, el Estado como tal, y hay que atacar ello, y una política migratoria estricta que sigue estando igual. Ayer precisamente causaba mucha curiosidad que decía que aparte de la zanja, también hay que colocar unas rejas. Entonces, fueron palabras un poco que también le ha costado en las redes sociales hoy acá en Chile, pero en varios ámbitos han tendido ambos candidatos a moderarse. Quiero precisamente hacer la pregunta sobre esta marcada polarización. ¿A qué se debe? Sí, porque tenemos a dos candidatos en dos extremos pues dos extremos ideológicos, dos extremos también de visión de país. ¿Cómo se explica esa polarización? Ciencia política tenemos aquella polarización política, ¿no? Que es donde yo miro a mi adversario político y tú eres mi adversario en términos de ideas políticas y como tal ya vimos algunos de estos issues o temas que son totalmente diferentes, ¿no? Ok, por ejemplo, Kass tiene unos valores tradicionales fuertes de esta familia tradicional con los valores católicos, cristianos, versus Boric, que es más conciliador, pro aborto, igualdad de género, entre otros temas, y que los hacen efectivamente sustancialmente diferentes, ¿no? Más reformas, Boric, menos reformas, unos pequeños ajustes, el modelo económico tiene que seguir, Kass, Boric, hay que hacer cambios allí para generar una dinámica nueva en el país. Entonces, claro, ya tenemos una polarización política allí de cómo gobernar, pero también hay otro elemento que es muy nuevo y que están trabajando politólogas de la talla de Sandra Botero en Colombia, como también Gamboa, quienes están trabajando la polarización afectiva. Y eso es un tema nuevo, relativamente nuevo en América Latina. Estados Unidos nos lleva hace mucho rato en polarización afectiva de España y es, ok, cuando la polarización afectiva trasciende el espacio político y va a lo social, donde yo ya no te miro como un adversario político, sino que te niego, sino que soy capaz de no tolerarte, ¿cierto? Y se generan estos discursos de odio y demás, que era lo que estaba pasando un poco acá en Chile y lo que muchos estaban temiendo.
Que hay elementos, sí, pero muchos de esos elementos, como bien señalábamos anteriormente, ya se han ido matizando en esta segunda vuelta, se han ido conciliando ciertos puntos y esa polarización afectiva ha disminuido considerablemente, pero al principio de la primera vuelta estaba presente. Ahora, yo creo, Mariana, que a la par de la polarización política tenemos otro elemento que también nos brinda la literatura en ciencia política, hay un realineamiento electoral, ¿cierto? Y recordemos a los presentes, y es que el realineamiento electoral contiene básicamente una serie de características claves, y es, ok, cuando hay un realineamiento o sucede, es cuando se inserta un nuevo issue, una nueva temática, y esto hace que se realinee el sistema. Entonces, veíamos que las demandas sociales, todo el estallido social nos dice ya algo, y hay una respuesta poco efectiva de los partidos políticos al respecto. Entonces, ¿qué nos genera esto? Un aumento alto en la volatilidad electoral. Ya nos dimos cuenta de que no hay, los votos empezaron a desagregarse en los diferentes partidos e independientes incluso, y que los grandes protagonistas de las últimas elecciones han sido los independientes. Entonces hay un aumento de la volatilidad. Hay una disminución en el apoyo de los partidos tradicionales. Ya vimos que los partidos históricos como la DC, la UDI, que eran como las grandes coaliciones, los grandes partidos, y estas grandes coaliciones salían los candidatos presidenciales, ahora no, ¿cierto? Y hay una aparición alrededor de estas características del realineamiento electoral, aparición de outsiders políticos que, mirándolo bien, ok, Boric, claro, viene de una militancia reciente, política, ha estado en el Congreso, lo mismo Kass, pero salen, son figuras totalmente independientes de los grandes bloques tradicionales, ¿no? Una disminución en la participación electoral, tal como tú lo mencionabas en la introducción, y bueno, tocaría mirar, y me parece que sería interesante también, la última característica es de un realineamiento electoral es a ver cuántos votos inválidos hay, ¿no? Que dicen, que también nos dice mucho y buena parte de ello fue, estas dos figuras no me representan, ¿cierto? Y es la gran incertidumbre que hay. Digo, no, las opciones que hay en este balotaje, no. Entonces, vicio el voto, ¿no? Lo anulo, porque no me representan. Entonces, esto sería como la última característica que nos falta ver del realineamiento, pero yo creo que con esto que acabo de citar de las características del realineamiento, yo creo que esto va acompañado de la polarización, ¿no? Entonces, otros también politólogos acá en Chile, como Cristóbal Rovira, como Castiglioni, también han hablado de la crisis de la representación, pero yo pienso que esto es como cuando tienes una gripa, ¿no? Te duele la cabeza, tienes fiebre, tienes flema, te duele todo un poco y tú dices, bueno, pero ¿dónde empiezo a atacar un poco? Bueno, de todo esto hay un poco acá en Chile en este momento. Y ya que mencionas esa crisis de la representación, también este outsider que tuvimos como tercer candidato más votado, Franco Parisi, que obtuvo un 13% haciendo una campaña electoral desde Estados Unidos sin poner un pie en Chile. Esta es una pregunta, digamos, que abarca también el espectro del centro, ¿sí? Y es, ¿qué va a pasar con estos partidos políticos de centro? Teniendo en cuenta estos resultados electorales, teniendo en cuenta, tú ya lo mencionaste, esta marcada polarización, y es, bueno, ¿para dónde va el centro en Chile? El centro lo que tiene que hacer es empezar a hacer grandes ajustes y de todas estas ideologías que componen los partidos, que son claros, deben decir, ok, ¿cómo respondemos a estas demandas sociales? Porque ese es el desajuste que hay, ¿no? Que en su momento también, hace un tiempo atrás, en un artículo en El Espectador, comparé los dos escenarios de Colombia y Chile, ¿cierto? Diciendo, mira, lo que hay aquí es una desconexión de la élite, de unos grupos de las élites políticas y económicas, ¿cierto? Donde no están ajustando estas demandas sociales, tanto en Chile como en Colombia, guardando las diferencias precisamente contextuales y demás, pero que el común denominador es que las élites no se están conectando con las demandas sociales. Y acá en Chile ya se evidenció en la parte política. No nos representan estos partidos de centro, entonces tenemos que hacer ajuste. Yo pienso que ese es el primer paso que deben hacer los líderes de partido, ¿no? Empezar a ajustar sus agendas con estas demandas de los chilenos y chilenas con post estallido social y todo lo que implica.
la cuestión del orden, la ley, pero también cómo buscamos beneficios para los chilenos y chilenas que durante 30 años guardaron de cierta forma una deuda pendiente histórica y es lo que sale a relucir, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es lo que va a pasar de estos partidos de centro. Ahora bien, en términos ya del espectro político, tomando un poco este eje de polarización izquierda-derecha, claro, el centro nos va a ayudar finalmente a moderar y yo creo que eso ha servido en esta segunda vuelta, ¿no? Ha servido a moderar las posturas, no irnos a los extremos, porque ya sabemos que los extremos tenemos garantizado ese caudal electoral. Tenemos que empezar a conquistar el centro y a moderar ciertas posturas y ser un poco más realistas. Y eso también ha ayudado. Entonces, tenemos dos elementos a considerar, ¿no? A nivel de partidos, estos partidos de centro tienen que volver otra vez a reajustar, ya que estamos hablando de realineamiento, reajustar sus agendas programáticas en consonancia a post-estallido social y el centro de todas formas sirve para que, en términos presidencial, ayude a captar otros votantes que están indecisos todavía. Ya que mencionas el estallido social que surge en 2019, ¿qué ha pasado con este estallido social? También teniendo en cuenta el papel de los jóvenes, no sé qué tanto habrán salido a votar en estas elecciones. Lo que vimos fue que para la nueva constitución salieron muy poco y la abstención también fue muy alta, pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con las demandas de estos muchachos también? El estallido social del 2019 fue una coyuntura crítica, la podemos llamar así, porque se insertan una serie de demandas sociales. Es cierto que esto no ha tenido un correlato en la votación, pero tiene que ver mucho en cómo se han canalizado, y lo acabamos de hablar, los partidos. Los partidos de cierta forma se hicieron a un lado, no tomaron una postura clara, definitiva, que pudiera llegar a movilizar a estos jóvenes y personas inconformes de diferentes issues y los pudieran capturar. No, los partidos políticos más bien fueron poco efectivos para dicha movilización. Entonces, primero, el estallido fue una coyuntura crítica que develó una serie de elementos insertos en la sociedad chilena y que los partidos no supieron traducir y por eso tenemos las consecuencias iniciales que tenemos, ¿no? Entonces, eso va por un lado. No se ha aplacado, de hecho sigue estando allí presente. Nos dice que los partidos tradicionales o establecidos todavía no responden a esas demandas. Todavía está pendiente allí. Ahora, el estallido social, yo creo que para ser mucho más objetivo, no se debe solamente mirar en términos de lo que pasó y las demandas sociales que hay detrás, un cambio del modelo económico, menor o reducir la barrera de desigualdad, entre otras, sino también qué dejó pos, ¿cierto? Y es que muchos de los votantes que ahora apoyan a Kast tienen el sentido, validan su argumento en términos, ok, ¿qué hicieron estos chicos o estas personas que se movilizaron? ¿Cierto? Dañaron muchos establecimientos, dañaron pequeños locales, pequeños microempresarios tuvieron que cerrar, eventualmente eran 2, 3 veces a la semana estas protestas, y claro, no había viabilidad, y Chile, que pone en el centro de su agenda el desarrollo económico, un país no menor para esta preocupación, muchos de ellos empezaron a decir, ok, aquí pasa algo, ok, cualquier chileno de a pie te va a decir, ¿tú estás de acuerdo con una mejor pensión? Te va a decir que sí. Cualquier chileno de a pie te va a decir, oye, ¿tú estás de acuerdo con una mejor salud, educación gratuita y de calidad? Sí, yo estoy de acuerdo. Desde Vitacura, es decir, el estrato 6 en Colombia, hasta Puente Alto y otros más, estrato 1 haciendo homologación en Colombia, te va a decir que sí, está de acuerdo. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo? Entonces, fueron violentos, cerraron y demás, y esto es lo que dicen, no, pero esta es la parte que no nos gusta, que no se supo llevar. Sí, muchas de estas demandas nos dijeron, no, pero es que es para el pueblo, pero, comillas, se atacó al pequeño y mediano empresario, se atacó al mismo pueblo. Entonces, allí es donde tenemos hay que equilibrar un poco la balanza entre las demandas sociales, que son ciertas y evidentes, pero también la forma en que se llevó a cabo y se gestionó, ¿no? Entonces, este tema del estallido social sigue estando vigente. Eso le sirvió a Boric para su agenda, pero le sirvió a Kast también para su agenda de seguridad, totalmente. Y una última pregunta, ¿cómo va la redacción de la nueva constitución? Recientemente, la nueva constitución ha estado
aunque mi tema no soy cientista político constitucionalista para transparentar, pero recientemente a principios de semana ya se entregó el informe de sistematización donde se hace como una validación histórica de representación integral, tanto de los grupos históricamente excluidos como de la violencia política que hubo en la dictadura, posestallido social, medio ambiente y naturaleza. Entonces, todas estas personas que se vieron afectadas por estos diferentes momentos, entregaron una versión muy similar a lo que en Colombia sería como esta comisión de paz donde se transparentaron todos estos delitos de las FARC y demás, ¿cierto? Donde las víctimas hicieron descargos, muy similar. Ese proceso se llevó a cabo a principio de mes aquí. Ahora, otro elemento que ya está rodando un poco más fluido es este elemento de el futuro presidente cuánto va a durar, ¿no? Entonces, antes estaba incierto porque decían, no, es que 2 años, y luego aplicamos, entonces habían pocos incentivos para, ¿no? De esta carrera presidencial. Como se escucha al interior de la constituyente, dicen, no, mira, yo creo que podemos perfilar esto para unos 4 años y más bien se aplica toda la Carta Magna después de los 4 años, después de esto. Que honestamente creo yo que para transparentar un poco más el proceso y dejar que fluya, pienso que sería lo mejor por el momento, ¿no? Igual algunos son críticos a la constituyente y dicen, siempre tratando de mediar un poco estos dos elementos a favor y en contra, dicen, ok, lo que pasa es que según los cálculos, ahora, a hoy, ¿cierto? Las cosas le favorecen un poco más a Boric en términos de conciliación, ya unos apoyos políticos que se le sumaron de más y Kass no ha sabido todavía conquistar de todo al voto de centro y le está costando. Entonces, a hoy las nuevas cuentas nos dicen, Boric puede estar ganando tentativamente estas elecciones. Y dos, también para hacer un poco más, al principio sí hubo un poco, se sintió, fue la percepción de varios chilenos y chilenas de la constituyente en que no estaban haciendo un trabajo fluido. Es decir, ellos tienen un tiempo determinado y coordinando ciertas, como el código ético, como otros elementos como estructuras se estaban demorando muchísimo y varios chilenos y chilenas la percepción era, oye, están perdiendo el tiempo, ¿sí? No está funcionando esto como debería ser y se le ha criticado un poco en ese sentido. Entonces, tenemos aspectos positivos que hay que valorar, como este informe de sistematización, como que fluyan ciertos elementos y códigos internos, que fluya un poco más la decisión de cuánto dura el presidente, pero también la percepción es que está yendo muy lento para el tiempo que se propusieron. Un gusto tenerte de nuevo en este espacio y muchas gracias por esta conversación.